todos, muchas gracias por acompañarnos en este inicio del ciclo de conferencias de WAS por el cambio climático. WAS somos una asociación que muchos conocéis, formada por directivas con más de 15 años de experiencia en sostenibilidad y aspectos ESG. Y en este año de andadura que llevamos como asociación hemos abordado los principales aspectos alrededor de la sostenibilidad y los cambios que necesitamos en esta transformación social. Sin duda, uno de los aspectos más relevantes es la Ley de Cambio Climático, una ley que generará cambios estructurales en nuestra economía y en nuestra sociedad, y para ello abordamos este ciclo de conferencias que iniciamos hoy y que a lo largo de 4 eventos iremos abordando temas como los cambios legales el día 28 de septiembre, las nuevas la taxonomía financiera relacionada con la ley el día 13 de octubre y el 23 de octubre los retos y oportunidades asociados a la ley. Desde WAS hemos hecho un análisis detallado de la ley sobre el que vamos a hablar hoy y un estudio que presentaremos el día 28 de octubre, como os decía. Sin más, quiero agradecer a Valvanera Ulargui por estar hoy con nosotros, la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este evento que no puede tener mejor inicio que ella para contarnos esta ley de cambio climático y abordar este análisis a lo largo de estos 4 eventos que tendremos. Y gracias también a los patrocinadores que lo han hecho posible, Schneider Electric, Rosetta y WPP. Y sin más, doy paso a Rosa Vidal, que hará la introducción y la presentación de la jornada. Muchas gracias. Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a esta primera sesión del ciclo de conferencias WAS por el cambio climático, que, como ha señalado Mónica, son una serie de encuentros que vamos a celebrar en las próximas semanas con el objeto de poder abordar desde distintos puntos de vista la relevancia del cambio climático y su incidencia en nuestro entorno. La lucha contra el cambio climático es uno de los retos más importantes que tenemos en este momento en todo el planeta, desde el mayor de los estados hasta el último de los ciudadanos del mundo. Así se entiende ya tanto desde la esfera pública como desde la esfera privada, y en esta línea van avanzando cada vez más las iniciativas que tienen por objeto la descarbonización y la neutralidad climática. Estamos en una carrera de fondo en la que, como dice la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tenemos que invertir de manera decidida, pues contra el cambio climático no tenemos vacuna. Si bien la posición de las diferentes potencias mundiales en esta cuestión es dispar, en Europa en general y en España en particular, la visión de la presidenta von der Leyen es compartida. En esta línea, el pasado mes de abril, el Gobierno de España anunció algunas de las líneas maestras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que consiste en la estrategia nacional que tiene por objeto recuperar los niveles de crecimiento anteriores a la pandemia y modernizar el país y su tejido productivo. Este plan contempla una inversión de 70.000 millones de euros hasta el año 2023 destinados a 4 grandes ejes: transición ecológica, transición digital, educación y formación, investigación, desarrollo e innovación. El 39% de esos 70.000 millones, algo más de 27.000, irán destinados al eje de la transición ecológica. Esta será la principal partida y contemplará numerosas medidas relacionadas con el impulso de las renovables, la electromovilidad o la sostenibilidad. La mayor partida del plan es, por tanto, la transición ecológica. Así pues, relacionado con movilidad sostenible, una movilidad segura, una movilidad conectada, electrificación de vías públicas, instalación de puntos de recarga, transición hacia el vehículo eléctrico. También habrán otras partidas en materia de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, política industrial, sostenibilidad en el sector turístico, impulso de renovables, entre otras áreas. La decidida apuesta por la transición ecológica, que se muestra a través de este plan, pone de manifiesto el compromiso de nuestro país y, en particular, el compromiso también de la Unión Europea y de muchas de las compañías de nuestro entorno con las políticas climáticas. Pero queda mucho que recorrer. Se trata de un ambicioso plan con unos plazos cada vez más cerca.
todo enmarcado dentro de la Ley 7/27 de cambio climático y de transición energética, que es un poco el eje vertebrador de estas ponencias y estas jornadas. Para hablar de esto y de otras muchas cuestiones en el actual contexto y en el ámbito del cambio climático, nos acompaña, como antes ha señalado Mónica, la directora general de la Oficina Española del Cambio Climático, Valvanera Ulargui. La trayectoria de Valvanera está vinculada desde sus comienzos al impulso de la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente. Salvo un paréntesis de 2 años, entre 2013 y 2015, que formó parte del ICEX, nuestra ponente invitada forma parte de la Dirección General de la Oficina Española del Cambio Climático desde el año 2001. Desde su posición desempeña responsabilidades trascendentales en la materia, como la formulación de la Política Nacional de Cambio Climático, el asesoramiento y la colaboración con los distintos órganos de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas, de la Administración local, en cuestiones lógicamente relacionadas con la lucha contra el cambio climático, la representación también del Ministerio ante organismos internacionales y en especial ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, su Acuerdo de París, y en el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, entre otras muchas cuestiones. Valvanera cuenta también con un bagaje profesional en organismos como el Climate Action Network, donde trabajó en su momento en el ámbito de la Convención Marco de Cambio Climático y Protocolo de Kioto, la Comisión Europea, donde formó parte de la Unidad de Cambio Climático de la Dirección General de Relaciones Exteriores y el Departamento de Medio Ambiente de AENA. Nuestra ponente invitada es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho Comunitario por la Universidad CEU San Pablo. Conoce también el mundo de la abogacía privada de los negocios. Imparte formación y ponencias de manera habitual sobre medio ambiente y cambio climático en las distintas universidades, Universidad Carlos III, la Universidad San Pablo CEU, la Universidad Internacional de Andalucía, en ICADE, en la Universidad Autónoma o en la Fundación para la Biodiversidad, entre otras instituciones. Pocos perfiles son más adecuados para darnos luz en los próximos minutos sobre los retos y los proyectos que afrontamos, tanto empresas como sector público, y en esa misión de dar a nuestras próximas generaciones un entorno mucho más amable y mucho más sostenible donde poder vivir. Estamos en un momento único para abordar estas cuestiones. Gracias a todos por acompañarnos y en especial a Valvanera Ulargui por dedicar parte de esta apretada agenda a estar hoy aquí con nosotros. Adelante, Valvanera. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Mónica. Muy buenos días. Estoy encantada de poder compartir con vosotros esta jornada en un momento importante, en un momento coyuntural también que nos aboca, ¿no?, a una gran transformación de nuestro modelo económico, de nuestro modelo de consumo, de nuestro modelo de hábitos cotidianos, ¿no? Es un reto compartido, es un reto donde los cobeneficios son mayores que las desventajas, pero es verdad que es un reto que hay que anticipar y hay que acompañar. No se puede dejar rodar, ¿no?, sin un acompañamiento, evidentemente, de la Administración, sin un acompañamiento del Gobierno y sin una participación de los inversores, de las empresas y sin un apoyo claro de los ciudadanos, ¿no?, que también tienen que ser beneficiarios de esta transición que estamos empezando. Voy a empezar rápidamente. Me habéis pedido, ¿no?, que hable de la Ley de Cambio Climático, el porqué de la Ley de Cambio Climático y los 10 pilares esenciales, ¿no?, que legislamos en la misma. El porqué es muy claro. España es uno de los países con mayor potencial socioeconómico en clave verde, ¿no?, en clave de descarbonización. También es uno de los países más vulnerables a los impactos del cambio climático. No lo seremos dentro de unos años, dentro de unas décadas, no, lo estamos ya, ¿no? Somos un hotspot de cambio climático y lo estamos ya viviendo desde hace muchos años, ¿no?, con la intensificación tanto de territorios más áridos, con la intensificación de sequías, con la falta de agua, con las lluvias o con las lluvias torrenciales, ¿no?, que antes eran esporádicas y ahora cada vez no son parte más de la realidad que tenemos que gestionar todos los días. También somos un país
biodiverso, el más biodiverso de Europa, y ese capital natural, ¿no? Tiene también mucho que ver, ¿no?, con la respuesta que tenemos que dar al cambio climático. Para esto, activar una respuesta institucional que acompañe en la solución, ¿no?, a los impactos que estamos recibiendo, que acompañe, ¿no?, de manera solidaria e inclusiva en la transformación, como decíamos, del modelo que tenemos ahora en la actualidad, es importante, ¿no? Tiene que ayudar esa respuesta institucional a organizar los pasos que tenemos que dar desde las administraciones para alcanzar la neutralidad climática, pero también desde los diferentes sectores de la sociedad. Retrasar decisiones supondría asumir más riesgos, más costes y renunciar, como decíamos antes, a oportunidades de modernizar nuestras empresas, de modernizar nuestra economía, de modernizar nuestra sociedad. La revolución que está sucediendo es más rápida que revoluciones anteriores. La revolución industrial es positiva, como decíamos antes, para Europa, es positiva para España y no tenemos que dar pasos en falso. Además, coincidió y coincide con la reactivación de la economía tras la triste crisis del COVID-19 o la crisis que todavía, ¿no?, seguimos viviendo, ¿no?, con todavía desigualdad, ¿no?, entre el tratamiento de los distintos países del mundo, ¿no?, y con mucha carga, ¿no?, también en el proceso, ¿no?, de financiación internacional y de las desventajas, ¿no?, de otros países. Con lo cual, esta reactivación del COVID, que se integra en todo el marco estratégico de energía y clima que ya llevaba el Gobierno trabajando, ¿no?, los 2 años anteriores, refuerza, ¿no?, la respuesta, ¿no?, pone una evidencia clara a que no hay otro camino, ¿no?, más que construir, como decíamos, hacia una descarbonización de nuestros sectores, hacia una neutralidad de nuestra economía, incentivando también, ¿no?, todos los sumideros naturales. Esa es la hoja de ruta, ¿no?, que hemos aceptado, esa es la hoja de ruta que ha aceptado Europa y es la hoja de ruta que nos pide la ciencia, cual incluir la respuesta al COVID, que la respuesta va a ser verde, fue la primera decisión, ¿no?, que se tomó, tanto como digo, en la Unión Europea como en España. No se empieza de cero. Teníamos ya el pacto, el Green New Deal aprobado, teníamos ya también los planes nacionales integrados de energía y clima encima de la mesa y ahora toca revisar y reforzar. Construir, como decíamos antes, en positivo es una gran transformación social porque no valen los parámetros, ¿no?, que teníamos en la actualidad. Muchos sectores, evidentemente, estaban ya posicionados y su ADN, ¿no?, está encaminado a esa descarbonización, pero hay otros sectores, ¿no?, a los que tenemos que acompañar porque el giro que tienen que dar, ¿no?, es mucho mayor. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? Pues, como decíamos, lo queremos hacer con el apoyo de toda la sociedad, con el apoyo del marco del Congreso, con los partidos políticos, y por eso la Ley de Cambio Climático tiene sentido. Por eso la Ley de Cambio Climático, como decíamos, ayuda a tener ese marco institucional que genera beneficios, que genera oportunidades de negocio, que evita costes al sistema financiero y que evita también costes sociales importantes. ¿Cuáles son las 10 claves de la ley? Certeza, el primer pilar importante, dar certeza, como decíamos, en esta descarbonización de la economía, que es positiva, pero que tiene que gestionar, ¿no?, los diferentes ritmos. Certeza a través de objetivos cuantificados, es la primera vez que se recoge en una ley española, y es la primera ley española sobre cambio climático y transición energética, objetivos cuantificados a 2030 y a 2050, los tenemos en gases de efecto invernadero, 1 de cada 3 toneladas tiene que desaparecer en el año 2030, 42% de energías renovables y un 39,5%, ¿no?, en mejorar la eficiencia energética. Son objetivos, además, que no es que sean coherentes con la nueva propuesta que ha puesto la Unión Europea encima de la mesa, que sabéis que ha hecho una propuesta nueva para aumentar ese objetivo que tenía 2030 de reducción de un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero a 15 puntos porcentuales por encima, a un 55%. Nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, nuestra ley nacional, responde a esos objetivos, ¿no? Estamos dentro, ¿no?, del esfuerzo equitativo que nos corresponde en el nuevo reparto, y con las propuestas de la Comisión ya encima de la mesa lo podemos decir, ¿no?, con mayor certeza. Los objetivos cuantificados a 2030 tienen que ser coherentes con el objetivo
cuantificado a 2050 la neutralidad climática. La neutralidad climática, que como decimos, consiste en reducir las emisiones al máximo y aumentar, ¿no?, nuestra capacidad de sumidero natural, que conlleva, como bien sabéis, no solamente la gestión de bosques, ¿no?, la gestión de nuestros territorios forestales, sino también la gestión, ¿no?, de nuestro territorio agrario. Con lo cual, todas las medidas, ¿no?, que vienen ahora reforzadas por la PAC tienen que ir encaminadas también, ¿no?, a fomentar ese objetivo. Señales claras también en cuanto a los combustibles y a la transición, ¿no?, que tenemos que acarrear. Es el otro capítulo importante de certeza. Certeza en cuanto a nuevas inversiones, ¿no?, de exploración de hidrocarburos, de plantas de uranio y de cese del carbón. Mensajes claros también en cuanto a los subsidios, ¿no?, a los nuevos combustibles fósiles, y mensajes también claros en cuanto a la incentivación de las tecnologías que son limpias, los gases renovables, las energías renovables y la eficiencia energética, las señales que recoge la ley en positivo, incentivar aquello que nos va a acompañar, ¿no?, de una manera más eficaz y menos costosa en la transición, y desincentivar, ¿no?, aquellas tecnologías que nos van a lastrar el crecimiento económico. Como decíamos, estas señales llevan también a mensajes potentes, ¿no?, en términos de inversión, ¿no?, y en términos de ahorro de costes. Se van a movilizar más de 200.000 millones de euros. Además, aparte, todo el plan de recuperación está alineado con la ley de cambio climático y con las señales, ¿no?, que hemos comentado. Se va además también a generar nuevas oportunidades de empleo que son netas positivas en todos los sectores, y se va también a generar un ahorro en cuanto a las importaciones de combustibles fósiles que nos ayudarán, ¿no?, en el año 2030 a tener un PIB, ¿no?, de alrededor de 1,8 superior al actual. ¿Cómo vamos o cuáles son las señales sectoriales, ¿no? Este es el gran paraguas, ¿no?, de la ley. Hay, sin olvidar que, evidentemente, como nos dice París, ¿no?, como nos dice la Unión Europea, todos estos objetivos no son estáticos, son objetivos que hay que ir revisando cada 5 años, de acuerdo a la normativa europea y también de acuerdo, ¿no?, al acuerdo de París, y que tendremos que ir revisando siempre al alza, a ver dónde vamos acertando y dónde están los mayores beneficios para promover, ¿no?, esas políticas de reducción de emisiones allá, como digo, donde hay beneficio social y donde hay también beneficio para la economía. Los ámbitos sectoriales, ¿no?, cómo vamos a apoyar esa transformación. La ley hace una aproximación a aquellos ámbitos sectoriales más importantes para la economía. No es una ley finita con todas las medidas, porque aboca, ¿no?, a desarrollos reglamentarios posteriores que son necesarios. En el ámbito de la mitigación, claramente están identificadas, ¿no?, como vectores de éxito el apoyo y el despliegue de las energías renovables y aumento, ¿no?, de nuestra eficiencia energética. Es importante, ¿no?, dotar a España de un sistema energético propio del siglo XXI, que tiene que ser descarbonizado, que tiene que ser descentralizado y que tiene que ser digitalizado. Además, como decíamos, genera también empleo y riqueza en todo el territorio, no solamente, ¿no?, en el territorio urbano, sino también en el territorio rural, ayudando también a esos objetivos, ¿no?, de la agenda que tenemos en este ministerio, ¿no?, de reto demográfico, que es otro de los grandes importantes materias, ¿no?, las importantes agendas, ¿no?, que tenemos que promover en transversal, ¿no?, y no fuera y no en un nicho aparte, ¿no? La ley también llama a esa transversalidad, ¿no?, en todas las políticas públicas, una forma nueva también de legislar y una forma nueva, ¿no?, de trabajar entre las distintas administraciones y entre los distintos departamentos. Como sabéis, establece, ¿no?, que nuestro sistema eléctrico deberá ser 100% renovable y mucho más participado. Eso es importante para dar las señales adecuadas, ¿no?, a los inversores. Hemos aumentado enormemente, ¿no?, el inversor que ha venido a España, ¿no?, en materia, ¿no?, de renovables. Salimos muy bien en el índice de sostenibilidad mundial y tenemos que seguir trabajando en este sentido. Crear cadenas de valor, crear bienes de equipo completas para el sector de la energía en nuestro país es el objetivo último, ¿no?, que persigue la ley. Podemos llegar hasta un 90%, ¿no?, en la cadena de construcción de un molino de viento, y más de un 60%, ¿no?, en las placas solares, y eso es a lo que tenemos que tender.
Es importante también la reforma del marco normativo que se incluye en la ley para incluir aspectos como la innovación, como la participación de los consumidores en los mercados energéticos, el acceso, ¿no?, a la energía y a los datos, inversiones de generación distribuida, almacenamiento fundamental, ¿no?, para el despliegue de las renovables y el aprovechamiento también de las redes y de los mercados locales de energía. Todo esto, además, ya habéis ido viendo, ¿no?, cómo se ha ido complementando, ¿no?, con los desarrollos reglamentarios posteriores, con lo cual la ley ya se está nutriendo o se está reforzando, ¿no?, de todo el trabajo que se está haciendo en los últimos meses. Es muy importante también las señales en eficiencia energética, ¿no?, el ámbito, ¿no?, de la edificación, de la renovación de edificios y de la agenda urbana, ¿no?, es otro de los grandes aspectos que promueve la Unión Europea, es otro de los grandes retos que tenemos por delante y es también la gran partida, una de las grandes partidas, ¿no?, que se ha dedicado al Fondo de Recuperación, con lo cual el dinero, ¿no?, que llega de Bruselas, los planes que estamos presentando, los diferentes programas y proyectos están ya apoyados por un marco normativo claro que facilita también, ¿no?, la atracción de inversiones y de seguridad. Tema sectorial también importante, aparte, como decíamos, ¿no?, de eficiencia energética y de renovables. La eficiencia energética también recordar que se habilita a las administraciones públicas para que faciliten el autoconsumo, para que faciliten, ¿no?, las nuevas formas de energía en los diferentes edificios, ¿no?, tanto institucionales como privados. El segundo pilar sectorial importante de mitigación es anticipar la movilidad nueva, la movilidad que viene, la transformación que va a conllevar el sector de transporte viene también marcada con una agenda muy ambiciosa desde Bruselas. La ley de cambio climático no va más allá, recupera el discurso de Bruselas y lo pone en valor porque entendemos, ¿no?, que un sector tan importante, ¿no?, con más de un 10% del PIB en nuestro país no puede perder el tren de modernización, ¿no?, y tenemos que facilitar que esa descarbonización, como decíamos, ordenada de la economía, que esa descarbonización a los sectores que hay que ir acompañando y que se tienen que modernizar es necesaria para generar empleo, para generar negocio y sobre todo para dar respuesta, ¿no?, a la demanda de los ciudadanos. Gran parte, ¿no?, de nuestra producción se exporta, gran parte de los mercados donde se exporta ya tienen medidas exigentes de vehículos de bajas emisiones y es lo que tenemos que trabajar. Además, hay que recordar que son un porcentaje importante también en las emisiones nacionales y que tienen impactos, ¿no?, en diferentes ámbitos, ¿no?, de gestión, como son los ayuntamientos, como son las comunidades autónomas. Hay medidas muy señaladas, hay medidas que realmente, ¿no?, establecen el marco claro hacia dónde tenemos que ir. Los vehículos deberán ser cero emisiones en el año 2040. Sabéis que la propuesta que ha puesto encima de la mesa la Comisión para dar respuestas de 55% adelanta 5 años ese calendario al año 2035. Está todavía en negociación. Acabamos de empezar, ¿no?, a trabajar en el paquete del Fit for 55. También establecemos, ¿no?, que se tiene que acompañar, ¿no?, de una red clara de puntos de recarga, la infraestructura de puntos de recarga para generar también esa demanda, ¿no?, de vehículos con emisiones de 0 gramos de CO2 kilómetro es importante, se recoge en la ley y se incentiva en la ley. Se unen las agendas también de calidad del aire y de mitigación en las ciudades. Las zonas de bajas emisiones ya no solamente tienen que responder a esas emisiones, ¿no?, de gases contaminantes, sino que también tienen que responder a un esfuerzo en la mitigación, ¿no?, del transporte, ¿no?, y de las calderas. Los municipios tendrán que establecer planes de movilidad urbana sostenible, o sea, el marco que se les pide es amplio, no solamente zona de bajas emisiones, que a veces se confunde un poco el mensaje, sino un plan transversal e integrado de movilidad urbana sostenible no más tarde del año 2023. Entre ellas, evidentemente, las medidas estrellas son las zonas de bajas emisiones. También se hace un llamamiento claro a proteger las zonas más sensibles, como son los centros escolares y sanitarios, y también a dar una solución al reparto de mercancías y movilidad al trabajo más sostenible en un mundo donde cada vez compramos más online, donde cada vez es más necesario el transporte para hacernos llegar, ¿no?, los productos que hemos encargado. Tenemos que buscar, ¿no?, cómo solucionamos ese último escollo, ¿no?, de última
de última milla. En este sentido, se acaban de publicar unas directrices para acompañar el diseño de zonas de bajas emisiones y se ha puesto también encima de la mesa un PIMA Clima, que lo que busca es, con 9 millones de euros, ayudar a redactar esos planes de movilidad urbana sostenible. Otro de los puntos importantes, ¿no?, será el transporte ferroviario, ¿no?, y el transporte marítimo, que también sabéis ha sido ahora mismo incluido en la directiva de ETS. El transporte marítimo estaba fuera, la Unión Europea lo ha incluido, entrarán en un sistema similar, ¿no?, al que tienen otras industrias, ¿no?, y el sector eléctrico era el único sector, ¿no?, que todavía no tenía una medida específica, aunque sí que tenía, ¿no?, medidas de estándares de mejora de eficiencia, y es importante, ¿no?, trabajar en ambos sectores. El quinto pilar importante, pasamos ya a hablar de adaptación, ¿no?, cómo construir un país más seguro, un país donde anticipemos los impactos, donde anticipemos los riesgos y donde los minimicemos, ¿no?, en la medida de lo posible. La adaptación, además, tal como se recoge en la ley, que es la primera vez, ¿no?, que una ley recoge la necesidad de activar políticas de adaptación a los efectos del cambio climático, hace un tratamiento sectorial, identificando las áreas claves, ¿no?, nuestros ecosistemas, ¿no?, más dañados y nuestros sectores, ¿no?, más dañados, como es aguas, como es costas, como es todo el desarrollo urbanístico y ordenación del espacio, como es la salud pública. Hablamos también de edificación, infraestructura del transporte, de conservación de la biodiversidad, y el capital natural se pone también en alza, ¿no?, en cada uno de estos aspectos sectoriales, ¿no? Vuelve a ser una agenda transversal, las soluciones basadas en la naturaleza, para dar respuesta, ¿no?, a estos impactos. Y como decía, la agenda de la adaptación no hay que entenderla solo como una agenda para evitar impactos, para minimizar riesgos, sino hay que entenderla también como una agenda económica. Es una agenda donde se va a generar también mucho empleo, es una agenda que va a ser necesaria en todos los ámbitos de la sociedad, en todos los diferentes sectores económicos y productivos. Tenemos que ayudar a integrar los escenarios climáticos y a tomar decisiones bien informadas, ¿no?, referente a donde va a haber mayores inundaciones o donde va a haber, ¿no?, lluvias torrenciales donde antes no las había, etcétera, etcétera, etcétera. Integrar esos escenarios climáticos, ¿no?, en las estrategias de negocio también va a ser una necesidad. Y como digo, somos también muy potentes, ¿no?, en muchas de las soluciones, de infraestructura de agua, muchas soluciones también de infraestructura o de TICs, ¿no?, para evitar o para tener conocimiento, local de estos fenómenos, que pueden ser extremos o que pueden ser fenómenos continuos. ¿Cómo vamos a integrar también la participación en las políticas de adaptación de gestores públicos y privados, y especialmente, ¿no?, del sector agrario forestal, para aumentar esa capacidad de CO2? Es también, ¿no?, una de las agendas que se lanza en la ley, con apoyo a la bioeconomía, ¿no?, como motor de desarrollo de zonas rurales, y como decíamos antes, ¿no?, con todos los beneficios que tiene, no solamente para el clima, sino también de generación de empleo, ¿no?, y de asentamiento de población. Sexto pilar importante es el marco de transición justa, como toda esta agenda que decimos, ¿no?, de reducción de emisiones, de evitar riesgos, de evitar impactos, ¿no?, y de generar un trabajo decente, un trabajo justo, ¿no?, y aumentar en todos los sectores, ¿no?, esa empleabilidad, necesita en muchas ocasiones de un marco de transición justa. La transición, como decíamos, requiere medidas que faciliten, ¿no?, en muchos colectivos y áreas geográficas. Se recoge en la ley que es necesario una estrategia de transición justa, que también ya está publicada, unos convenios de transición justa para dar soluciones ad hoc a cada uno de los territorios. Ya llevamos trabajados más de 13 convenios de transición justa con las diferentes entidades locales, donde se abre el ámbito de participación, a empresas, se abre el ámbito de participación a los trabajadores, y se hacen consultas, ¿no?, locales para conseguir esas nuevas agendas de empleo, ¿no?, que van a ser necesarias en esos territorios. También como pilar importante y como agenda, como decíamos, de éxito, es esta priorización de las políticas sociales en la agenda de descarbonización. Hemos ido a Bruselas, hemos ido a las COPs, ¿no?, hemos contado cómo lo estamos haciendo, ¿no?, y realmente no existe otra manera, ¿no?, y necesitas esa
ese acompañamiento, como decíamos, y necesitas materializarlo, evidentemente, en instrumentos jurídicos, ¿no? y en acceso a financiación. Séptimo bloque importante, cómo identificamos, ¿no? O cómo se identifican los recursos para la lucha contra el cambio climático y la transición energética, que evidentemente no necesita de recursos, necesita de inversiones, necesita también, ¿no? de suma de público y de privado, como decíamos, el impacto que se hace, el impacto socioeconómico que se hace de este instrumento jurídico y del PNIEC es positivo, permite movilizar, como decíamos, 200.000 millones de euros de inversión a lo largo de la década y va a generar, ¿no? empleo. Además, se necesitan medidas o se necesita transformar la forma que tenemos, ¿no? de financiar en la administración y de presupuestar, ¿no? Necesitamos realmente, ¿no? mirar en nuestras raíces, necesitamos reconducir la forma que tenemos, como decimos, de elaborar los presupuestos, ¿no? y de convocar subvenciones, ayudas, ¿no? generar convenios de una forma que sean coherentes, ¿no? con los objetivos que hemos puesto en la Ley de Cambio Climático. Así, lo que se establece en la ley es que un porcentaje equivalente al acordado en el marco financiero plurianual de la Unión Europea, que ahora es un 30%, que se revisará luego al alza, debe destinarse a medidas con incidencia, proyectos con incidencia en cambio climático. También se recoge que los ingresos, ¿no? de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero sean empleados, ¿no? para el cumplimiento de estos objetivos y, muy importante, ¿no? una parte porcentual se podrá destinar a un 30% a las ayudas sociales para paliar, como decíamos, las situaciones provocadas por la transición y un 25% de los ingresos también se podrá destinar a la compensación de los efectos de los costes indirectos derivados de las emisiones de CO2 al consumo de la electricidad, el apoyo, ¿no? a las electrointensivas en este mundo, ¿no? y en este mercado que se está ajustando. Y los procesos de contratación pública, que es la herramienta más importante que tenemos en la administración, también debe cumplir con criterios de reducción de emisiones, con criterios de huella, incluso hemos incluido también criterios, ¿no? de adaptación y de soluciones basadas en la naturaleza. Importante también de cara al exterior la estrategia de financiación climática internacional para dar cumplimientos a nuestros objetivos de financiación internacional, es decir, el dinero, ¿no? que damos fuera, nuestro dinero en cooperación tiene que ser coherente, ¿no? con ODS y con cambio climático. Octavo bloque, obligaciones de información, obligaciones de disclosure para evitar, ¿no? riesgos financieros. Esta parte probablemente la conozcáis mejor, pues la habréis mirado con más interés. Es un proceso de aprendizaje. Aquí lo que se busca es ayudar a integrar un riesgo que ya es real, un riesgo que lo estamos viviendo ahora, en todas las estrategias de financiación y en todas las estrategias de inversión. Seguiremos los criterios de la Unión Europea, seguiremos la taxonomía de la Unión Europea y estamos trabajando también en los requisitos, ¿no? del reglamento para publicar, ¿no? de manera homogénea y para poder facilitar esa obligación que se pone encima de la mesa. Como digo, es un aprendizaje conjunto para integrar riesgos y evitar costes mayores, ¿no? en el futuro, y también para hacer un llamamiento, ¿no? a las grandes empresas y a las grandes entidades financieras, así como a los supervisores, de cuáles van a ser sus políticas, ¿no? de reducción de emisiones. No solamente es informar, sino también cómo vas a contribuir tú a reducir las emisiones en tu sector. Podríamos haberlo mencionado en la parte sectorial, pero al ser parte también, ¿no? de la transformación necesaria que se necesita en el mundo financiero, lo menciono más en el bloque de dónde están los recursos y cómo tenemos que reconducir, ¿no? para ser coherentes con la transición y para evitar esos riesgos. El pilar 9 habla de educación, habla de innovación, prepararnos para el futuro. Tenemos que también trabajar, ¿no? en los currículums, en las apuestas y en los diferentes, ¿no? Nuevos modelos de empleabilidad, nuevos trabajos. Y el décimo pilar, y voy a acabar para que dé tiempo a las preguntas, es la gobernanza y la participación pública. ¿Cómo vamos a, siguiendo el ejemplo, ¿no? de otros países, esta gran agenda de transformación, que como digo no es sectorial, sale del nicho del Ministerio de Transición Ecológica, sino que es una agenda de gobierno, es una agenda de transformación económica, financiera y social, tiene un asesoramiento adecuado con un comité de expertos de cambio climático que irá, que se montará, que es de carácter independiente, que será responsable de evaluar las políticas que estamos
poniendo encima de la mesa, incluidas las normativas, y emitirá un informe todos los años al Congreso. Esto nos ayudará no solamente a ir mejorando, sino también a tener un debate bien informado, ¿no?, en el seno del Congreso y, por lo tanto, ¿no?, una mayor participación, ¿no?, de los diferentes partidos políticos y también del Gobierno. La agenda tiene que ser, como digo, transversal, compartida, ¿no?, y apoyada. Y luego también se refuerza la participación ciudadana. Se va a establecer una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, como se ha hecho en Francia, como se ha hecho en Escocia, como se ha hecho en Inglaterra. Entendemos que es una nueva forma de participación positiva que nos va a hacer acercar también las políticas climáticas y evitar esa desafección posible con los ciudadanos, y nos va a ayudar también a entender, ¿no?, dónde están las mayores demandas o las mayores preocupaciones, ¿no?, en los niveles, ¿no?, o en el debate más fresco de ciudadanos, ¿no?, que se elegirán de forma independiente, ¿no?, y que nos ayudarán, ¿no?, a avanzar, ¿no?, en esta transformación. Dejo aquí la intervención. La ley tiene muchísimos más puntos. Como digo, no es una ley finita, es una ley que busca acompañar y ordenar, que busca también facilitar a la Administración y al Gobierno, ¿no?, dar los pasos en la buena dirección y alentar, ¿no?, a la participación del resto de los actores, evitando, como decíamos, impactos negativos tanto sociales como económicos. Muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias, Valvanera. Muchas gracias por la ponencia, y pasamos, por tanto, como tú bien has anunciado, a la parte de las preguntas. Tenemos preparado... Ay, perdona, que eres Rosa. Yo te he dicho Mónica porque pensaba que Mónica moderaba. Perdóname, Rosa. Nada, no te preocupes, ningún problema. Y tenemos algunas que nos están llegando también por el chat. Por tanto, vamos a ir combinando, ¿no? La primera cuestión que nos planteábamos es que, como tú bien has dicho, esta transformación, que es muy importante para ser un continente realmente neutro en carbono, requiere una responsabilidad compartida y requiere además actuar no sobre un sector, sino sobre muchos sectores. Por todo ello, la ley lo que está estableciendo es esas obligaciones para las distintas administraciones públicas, para los 3 niveles que hemos citado, como para las personas físicas, como personas jurídicas, empresas. Es decir, aquí estamos todos implicados, particulares, sector público y sector privado, ¿no? Entonces, la pregunta es si realmente consideras que debería existir un pacto político en relación con el cambio climático y con la transición energética, dado que, por la envergadura de la ley, lo que has estado señalando y todos los que trabajamos y la hemos leído, es una verdadera ley estructural, es decir, muy transversal, ¿no? Entonces, si crees que sería bueno un pacto político de Estado en esta materia. Gracias, Rosa, por la pregunta. Yo creo que desde el principio, ¿no?, de la negociación, ¿no?, de la puesta en común de esta ley, se ha buscado ese consenso, ¿no?, de todos los partidos políticos, por lo que bien decías tú, porque es una ley transformadora y es una ley transversal. Y no es una ley de una legislatura, es una ley que tiene que perdurar en el tiempo, es una ley que, como decíamos, innova en la forma de legislar, porque es una hoja de ruta, ¿no?, que presenta el Gobierno, porque entiende que es la mejor forma, ¿no?, para salvaguardar seguridad, país, ¿no?, y crecimiento económico y bienestar de ciudadanos, y que las respuestas hay que empezar a trabajarlas ahora, pero evidentemente tienen que tener una continuidad, ¿no?, para ser eficientes y eficaces. Yo creo que el debate en el Congreso, ¿no?, da respuesta, ¿no?, a tu pregunta. Fue una ley, ¿no?, que entra la propuesta, ¿no?, del Gobierno, y sale reforzada, sale con más ambición, todavía más transversal, más amplia en cuanto a exigencias menores, ¿no? Nosotros nos quedamos a lo mejor en un nivel más general, y en muchos de los aspectos importantes, sobre todo en los temas, ¿no?, de rehabilitación, de biodiversidad, de movilidad, se da un paso más, con lo cual sí que hay un consenso en que hay que trabajar, ¿no?, en la letra pequeña de esta ley, y la ley sale reforzada en ese sentido también en el Parlamento, y la votación fue positiva. Luego, evidentemente, ¿no?, están los diferentes
las diferentes opiniones que hay que respetar y que son muy legítimas, ¿no? De cómo se hace la transición. Yo creo que no hubo duda en que la transición se tiene que hacer, en que la transición tiene unos objetivos que hay que marcar al 30 y al 50. No hubo dudas en ese sentido. El ritmo para cada uno de los ámbitos sectoriales, como decimos, que es toda la economía, y para cada uno de los detalles pequeños sí que hubo, ¿no? más debate y hubo puntos diferentes. Pero la ley sale con el apoyo, con la abstención del PP, pero con el voto en contra de Vox, pero con todos los demás, ¿no? partidos apoyando. Con lo cual yo creo que eso responde, ¿no? a que hay una intención clara del Gobierno de buscar en esta transformación siempre aliados, voces constructivas y evidentemente, ¿no? una clara dirección del viaje. Micro. Perdón, sí. Por parte de alguno de los asistentes plantean lo siguiente. La nuclear, es decir, la energía nuclear no es la fuente energética ideal, pero no emite carbono y puede ser un aliado en el medio plazo para la transición. Entonces se pregunta y te plantea, ¿no es contraproducente incluir su reducción en la ley al mismo nivel que la del carbón? Bueno, todos en nuestro mix energético, que ahora es un tema que está muy de moda, tenemos, ¿no? ese principio de seguridad de abastecimiento que se cumple, ¿no? y que se rige, que cada fuente, ¿no? en el momento que vaya, cada paso que se vaya dando, ¿no? tendrá un rol, tendrá un papel. El tema de las nucleares, ¿no? El papel que juegan ahora mismo en la ley no está cuestionado, no se cuestiona ese papel. Tampoco se cuestiona, ¿no? el papel del carbón, que no ha ido cerrando por un mandato del Gobierno, sino por unas exigencias, ¿no? de unas directivas comunitarias, ¿no? y por un tema también de mercado. Y que además yo creo que se ha hecho bien porque hemos conseguido, ¿no? que allí donde se están cerrando centrales y minas, el consenso, como decíamos antes, social sea positivo alrededor de estos convenios de transición justa. No se puede dejar a nadie atrás, pero sobre todo no se puede dejar a nadie sin una esperanza, ¿no? de vivir en su zona y de tener una oportunidad, ¿no? de trabajar en estas zonas. Y eso es lo que se ha primado en esa política, ¿no? de cese del carbón. Y como digo, la viabilidad de las nucleares en la ley no se cuestiona, y como decíamos, la transición hay que ir haciéndola, ¿no? con todos los pasos, ¿no? en la mente, y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima yo creo que revela claramente cuáles son los porcentajes, ¿no? que vamos viendo en esa descarbonización. Es positiva, ¿no? La ley, yo creo que aquí el mensaje es al revés, ¿no? Es positivo en el sentido de cuánta inversión o cuántos gigavatios vamos a instalar, ¿no? vamos a querer alcanzar de energías renovables, que, como digo, está en línea con el objetivo del 55%. El 55% en su propuesta de renovables pone un objetivo del 40% a la Unión Europea, ¿no? Lo sube varios puntos porcentuales en su conjunto. Nosotros estamos por encima todavía, con lo cual yo creo que ese es el mensaje positivo, ¿no? Apostar en la dirección que apuesta la Unión Europea y haber sido, ¿no? Haber sabido anticipar, ¿no? que íbamos a ir por ahí, ¿no? en este aumento de ambición, y cuando tenemos que poner las fuerzas ahora mismo. También se plantea otro de las personas que nos están escuchando, ¿cuáles son las medidas en el ámbito agrícola? Es decir, si hay alguna medida relacionada ¿qué medidas con la transformación del sector ganadero hacia actividades menos contaminantes en orden a la cría del ganado, de los animales? Sí, el sector agrario es otro de los grandes sectores. Cuando decíamos tienen que participar, es que tenemos que participar todos los sectores, ¿no? Las hojas sectoriales, ¿no? están recogidas en el PNIEC, que sabéis que por las reglas, ¿no? del juego y las exigencias de Bruselas, ¿no? se publicó con anterioridad a la ley de cambio climático.
y ahí se analiza, ¿no?, claramente las medidas que son necesarias, ¿no?, en el sector para posicionarse, ¿no?, en el cómputo de emisiones que consideramos entre todos los departamentos y evidentemente la parte de la agricultura necesarias para no perder, ¿no?, tampoco en productividad. Medidas tan importantes como la gestión de los estiércoles, medidas tan importantes como el trabajo en fertilizantes, medidas tan importantes como aumentar, ¿no?, la agricultura también de conservación, la agricultura económica, la diversificación de esas. Es un listado largo, ¿no?, que abarca tanto la parte agrícola como la ganadera, y es como digo, otro de los aspectos, ¿no?, que está en línea con la estrategia de la granja a la mesa, que ha publicado la Comisión en el momento actual. Ahí el reto, como siempre, es intentar, ¿no?, que el conocimiento y que la innovación llegue a todos los agricultores. Es importante que todos tengan las mismas oportunidades. Por eso antes he mencionado la PAC, ¿no?, la importancia, por ejemplo, de medidas como los ecoesquemas en la PAC, que van a poder dar, ¿no?, esas ayudas para aquellos que vayan, ¿no?, apostando por esa descarbonización, ¿no?, tanto de sus productos como de sus cultivos. Es la forma, ¿no?, de empezar a trabajar. Uniéndolo con esto que estás diciendo, la importancia que tiene que llegue, aquí estabas hablando del caso de los agricultores, el que llega a todos los agricultores. Otra persona lo que pregunta es que, dado que estamos ante una ley tan innovadora y que supone tanto cambio, ¿qué recursos se van a destinar en materia de comunicación y en materia educativa para explicar la ley? Porque la persona que lo hace dice, aunque parezca increíble, todavía hay muchas personas que niegan la existencia del calentamiento o no saben muy bien qué es lo que significa todo esto, ¿no? Entonces, de aquí pues se deriva la importancia que tiene que el mensaje llegue y que se crea en ese mensaje. Entonces, ¿cuál va a ser esa política de comunicación y las inversiones, ¿no? Es decir, ¿qué se va a destinar? Sí, con nuestros amigos del Ministerio de Educación y con todos los centros que tenemos, ¿no?, como el CNEAM, que es el Centro Ambiental de Educación, Ambiental, perdonadme. Sí. La colaboración ha sido máxima desde el principio. De hecho, a lo mejor, y esto es una reflexión personal, ¿no?, una de las grandes ratificaciones, ¿no?, que hemos tenido con el trabajo, ¿no?, de esta ley es que todo el mundo se quería sumar, nadie se quería quedar fuera, y al final eso demuestra y denota, ¿no?, la preocupación que existe, evidentemente, ¿no?, con el problema, cada uno en su ámbito de competencias, y las ganas, ¿no?, de aportar soluciones. El Ministerio de Educación está volcado en esta agenda, trabaja y es compatible también con su ley de educación. Se va a trabajar, ¿no?, con los medios que tiene, ¿no? Y como digo, el éxito, ¿no?, de la ley es integrar el criterio climático en cada una de las agendas sectoriales, ¿no? Como no nos vamos a olvidar, ¿no?, de que es necesaria una educación en sostenibilidad, de que es necesaria una educación en calidad del aire, en los temas ambientales, ¿no?, que son importantes, o como en la ordenación urbana el primer criterio que tenemos que valorar ahora mismo son los escenarios climáticos para habilitar, ¿no?, o para ordenar nuestro territorio. Eso es la gota, ¿no?, que vamos dejando, y el matiz que es transformador y que es difícil de explicar, ¿no? A veces cuando lees la ley puedes no interpretar, ¿no?, pero es gran parte del éxito, ¿no?, cómo cada uno de los departamentos, cómo cada una de las agendas tiene que ya pensar en clima, pensar en impactos y en beneficios cuando elabora políticas, cuando elabora normas, cuando ordena territorios o cuando gestiona presupuestos. Y también venía, ¿no?, en la declaración de emergencia climática, ¿no?, la necesidad de no olvidar nunca. Por eso decía que es un llamamiento también y una obligación nueva de trabajar en la administración, de emitir norma, de generar propuestas, de presupuestar, y eso es uno de los grandes éxitos de la ley. El cuánto total de los presupuestos que irá a educación y a comunicación en cada presupuesto general, iremos en cada uno de los presupuestos generales, ¿no? Como digo, también se obliga a que haya un seguimiento de lo que va a cambio climático, como hacemos o el impacto que tiene en cambio climático, como hacemos con impacto de género. Lo veremos en unos años porque hay que establecer las directrices en las que estamos trabajando para ese greening the budget, y es otro de los
de los temas a lo mejor un poco aburridos cuando se cuentan, pero que realmente son muy transformadores, ¿no? Cuando los pongamos todos en marcha. Pues gracias. Y otra de las personas que está escuchando, aparte de darte las gracias por la intervención, pregunta que qué herramientas se van a emplear por parte de la Oficina Española de Cambio Climático que tú diriges para hacer llegar la financiación para inversiones a industrias y organizaciones. En concreto, dice, ¿está previsto reforzar herramientas ya creadas como el proyecto Clima? Está previsto reforzar todas nuestras herramientas, especialmente los proyectos Clima, y empezar una nueva generación, porque los proyectos Clima han cumplido ya 10 años y estamos en proceso, y aparte que se recoge también en la ley, ¿no?, la necesidad de un registro de huella de carbono, ¿no?, darle una vuelta al registro de huella de carbono. Estamos en proceso de pensar qué nuevos proyectos climas necesita la sociedad, qué nuevos proyectos climas, ¿no?, necesitan las industrias y los promotores. Haremos la convocatoria este año también, como se ha hecho en años anteriores, y será más similar, ¿no?, a la que se conoce, pero la siguiente queremos que sea distinta, que sea nueva y que sea más transformadora. Yo creo que el éxito de los proyectos clima es que se ha generado esa concienciación, ¿no?, en muchos de los sectores, en todos los sectores difusos, ¿no?, que es a donde se dirige. Aparte llega, ¿no?, a las pequeñas empresas, ¿no?, y a pequeñas localidades, con lo cual tiene un valor añadido adicional, y es el espíritu que va a mover la renovación. Pero queremos la nueva generación de proyectos clima, con lo cual también hay un buzón. Cualquier idea, os pongo deberes, cualquier idea interesante será muy bienvenida en este momento. Pues nada, las lanzamos de nuevo a los que nos están escuchando, ¿no?, que nos lo plantean. También en relación de nuevo con los objetivos de reducción de CO2, dice la nueva ley europea sobre el objetivo de reducción al 55% en el 2030, lo que nos obliga es a revisar al alza los objetivos españoles. Entonces, ¿en qué área realmente se va a poner foco para esa reducción adicional a lo que marca? Sí, como decía al principio, los objetivos cuantificados, ¿no?, que tenemos en las propuestas de la Unión Europea, como puede ser el objetivo en difusos, ¿no?, de reparto de esfuerzos. A España ahora nos piden un 37%, nosotros tenemos un 39% en el PNIE, que no hace falta revisar. Ya tenemos las políticas diseñadas que nos van a acompañar a ese 17%. Nos pasa lo mismo en energía, estamos 2 puntos porcentuales en renovables por encima, estamos en un 42, ellos piden un 40 ahora a nivel Unión Europea, y en eficiencia energética, con lo cual los 3 grandes bloques cuantificados, por decirlos de alguna manera, a día de hoy cumplen con ese 55%. Dicho lo cual, no quiere decir, como hemos metido en la ley de cambio climático, que estemos vigilantes y que estemos atentos a la evolución que están teniendo las políticas que se han puesto encima de la mesa para revisar y para reforzar aquellas que mejor funcionan. Es un ejercicio que nos comprometimos a hacer en la ley para el año 23. Es un ejercicio que también pide la Unión Europea en la revisión de los planes nacionales de energía y clima, con lo cual no necesitamos ajustar de forma inmediata, pasado mañana, los objetivos, porque estamos en línea con el 55, pero sí nos hemos comprometido a revisar esos objetivos al alza en el año 23. Habrá muchas políticas que tendremos que ver cómo la Unión Europea va presentando o vamos aprobando en las diferentes propuestas, porque ya las conocemos todas, como puede ser ETS. Pues el ETS incluye al sector marítimo, que no estaba en el ETS anterior. Eso evidentemente requiere un ajuste, ¿no?, en la administración para incluir esos sectores. Adelanta la fecha de phase out de coches de combustión, y veremos a ver cómo terminan las negociaciones. Pero digo, todavía estamos en procesos, en los inicios, ¿no?, de los debates, y luego hay también, ¿no?, nuevos requisitos de infraestructuras energéticas. Se ha abierto también a debate la Directiva de Fiscalidad de Productos Energéticos. Cada cosa, ¿no?, que vayamos cerrando tendremos que adaptarlo, evidentemente, ¿no?, a nuestro derecho nacional.
seguir, hay otras preguntas, ahora entraremos, hay varias referidas a tema de tensiones hídricas, ahora entraremos en esa, pero por irnos a una pregunta que en WOS nos la estamos haciendo mucho, ¿no? Que es a nivel un poco más de bosque, es decir, desde arriba y en coordinación, políticas de la Unión Europea con políticas de otros países, como puede ser China o como puede ser India, pues es un tema que realmente nos preocupa. Es decir, es evidente que no solo es importante que Europa, ¿no?, haga ese gran pacto verde que se ha firmado, sino que con el mundo en el que nos movemos, pues requiere que trabajemos y que trabajen en estas políticas de descarbonización esos países como China, países como India. Es decir, ¿cómo enfocáis este tema desde la Administración y desde el Ministerio de Transición? Bueno, pues es una pregunta muy oportuna y Rosa, me vas a perdonar, pero ya no voy a tener tiempo para muchas más, que es que tengo tengo otro compromiso a continuación. Estamos a las puertas de la COP26, estamos a las puertas, ¿no?, del gran momento multilateral, ¿no?, que tristemente por la pandemia, ¿no?, se ha retrasado un año, y este año venía marcado, el año 2020, en el Acuerdo de París, como el año donde tenemos que presentar compromisos reforzados, ¿no?, objetivos nacionales reforzados para el año 2030. Se han movilizado países tan importantes como Estados Unidos, que han puesto encima de la mesa, ¿no?, un objetivo de reducción muy potente. La Unión Europea se movilizó la primera con ese 55% para contagiar, ¿no?, con el ejemplo y arrastrar también, ¿no?, a los diferentes sectores y tecnologías. China hizo un anuncio importante de neutralidad climática para el año 2060, ¿no?, y un anuncio importante también de desinversión en las infraestructuras de carbón fuera de su territorio. Les falta, ¿no?, que nos presenten, y esperamos que lo hagan o bien en la cumbre de Guterres, que es la semana que viene, y de Reino Unido, ¿no?, donde participará España también. Es un grupo, ¿no?, de los líderes, ¿no?, de cambio climático, o bien en el G20 o bien en la COP26. Tiene 3 oportunidades, ¿no?, para anunciar cómo va a conseguir, ¿no?, reforzar un poco la NDC que presentó, y la presión en positivo, pero vamos, la presión política está justo en este mes y medio, ¿no?, que queda antes de irnos todos, ¿no?, a Glasgow, a la COP26. Está claro además con el informe del IPCC de agosto que el riesgo de llegar al 1.5, de alcanzar el 1.5 a principios de la siguiente década, está encima de la mesa, y lo que nos dice el IPCC no solamente es que existe ese riesgo, sino que ese riesgo solamente se puede evitar con políticas ambiciosas, no para el año 2050, sino con políticas ambiciosas ahora, ¿no?, con políticas ambiciosas y con compromisos ambiciosos en la década de los 20 al 30. Con lo cual, ese es el mensaje del IPCC, esa es la presión que hay ahora también en el ámbito internacional, ¿no?, con otros temas de la COP26, pero evidentemente cerrar el gap al máximo posible, o plantear, ¿no?, una hoja de ruta creíble para cerrar ese gap o para mantener el 1.5 dentro de los cumplimientos, ¿no?, que dentro del cumplimiento del Acuerdo de París va a ser, ¿no?, en la cumbre de Glasgow. Pues muchas gracias, Valvanera, y con esto pues te agradecemos la participación y le cedo la palabra a Mónica para cumplir escrupulosamente con el horario y así cerrar. Muchas gracias, Rosa. Pues muchísimas gracias, Valvanera, por acompañarnos en este ciclo de conferencias y por darnos las claves, ¿no? Nos has hablado de que se trata de un reto compartido, de la necesaria acción de todos los actores, de cómo la ley quiere dar certeza y generar, ¿no?, estos objetivos cuantificables que serán revisados cada 5 años, que nos ayuda a movernos con estos objetivos en mente. Has mencionado los sectores clave para la consecución, el foco en los objetivos de la mitigación a través del sector energético, el uso de renovables, la eficiencia energética y el autoconsumo, la importancia de la agenda urbana con la apuesta clara por la rehabilitación de edificios, la movilidad de las personas, de mercancías por carretera, pero también el ferrocarril y marítimo, y los objetivos de adaptación, no solamente reducir los impactos, sino también generando oportunidades de empleo. Todo ello con una transición justa. Nos ha recordado que es lo mencionaba Rosa también, un cambio estructural, una gran agenda de transformación económica, social y financiera.
transversal, compartida y apoyada por la mayor parte de la sociedad en España, ¿no? Que genera más beneficios que desventajas y donde no hay otro camino que la descarbonización. Así también lo compartimos desde WAS. Te agradecemos muchísimo tu presencia y con nosotras, con todos los que estamos aquí para este ciclo de conferencias y bueno, solamente recordaros a todos que abordaremos el siguiente tema con los cambios, con el análisis legal, ¿no? con nuestros expertos legales el día 28 de septiembre. Muchísimas gracias, Valvanera, y bueno, que tengas un buen día. Muchas gracias a todos y siento ir corriendo. Muchas gracias. Muchas gracias por hacernos un hueco. Hasta luego. Hasta luego.